Padre del cielo, usted, Señor, es que quien permite, a través de la expiación, que podamos comunicarnos con usted. Usted es el puente, y del puente queremos conocer y aprender. En el nombre de Jesús, amén. Mire, yo creo que todas las respuestas que ustedes han dado se complementan mutuamente y de una forma muy rica. Por un lado, en efecto, la idea de desear tener una devoción con Cristo y mantenerla. Otros, la idea de la importancia, lo primero. Otros, la idea de que en efecto quieren reforzarlo, quieren, digamos, vislumbrar esa devoción con el Señor. Pero miren, voy a tratar de, a continuación, primero, el taller va a ser bastante práctico, porque yo creo que si todos les pregunto a ustedes si la devoción en Cristo es importante, todos vamos a responder que sí. Nadie va a decir, no es importante. ¿Verdad, Benjamín? Sí es importante. Pero paradójicamente, los que, a pesar que sabemos que es importante, nos cuesta llevarlo a la práctica. Eso es lo que vamos a tratar a continuación, que sea muy práctico el taller. Voy a comenzar con este resumen de un evento que pasó en Chile en el 2012, y yo creo que nos ubica bastante cercana a la importancia de la devoción. Vamos allá. Se llamaba Ramón Castillo Maite, un joven de clase media. Su propósito en la vida era ayudar a las personas. Era muy impresionante su presencia. Y en ese momento cuando dice, ustedes saben quién soy yo, como que todos queríamos decirlo, pero nadie quería decirlo. Y lo que pasa, Pablo, es que yo soy Dios. Puta, me puse a llorar, poco. Nos dijo que prefería que le dijéramos Antares. Antares de la Luz. Años previos al 2012 empezó a circular información que sería el fin del mundo. Y había una batalla entre la luz y la oscuridad y esa batalla estaba cercana a su fin. Antares era nuestro maestro, nuestro guía espiritual. Éramos considerados como terrenos. Y cada guerrero tiene que ser cada vez más impecable e implacable. Hay tres tipos de seres: puros, impuros, oscuros. Yo le dije que no tenía nada para hacer una cesárea. Antares insistió en que si yo no lo hacía, lo iba a hacer él. Antares me dijo que si no cumplía con la orden, su ser, el día del juicio final me iba a quemar viva. Él decía que como humano él podía engendrar a Lucifer. Las sectas son la respuesta a algo que está ocurriendo en una sociedad. Nunca había sido tan feliz en mi vida como cuando entré a la secta. En mi conocimiento no había casos parecidos en Chile. Delirio místico compartido de enajenación mental. Yo estaba enamorada. El primer sacrificio humano de nuestra historia. Este es el caso que más me ha marcado en cuanto a la brutalidad humana. Esto no fue un crimen pasional, esto no fue un crimen para robarte un auto, esto fue un crimen para salvar el mundo. Ok, yo creo que quizás más de ustedes conocen el documental. ¿Lo han visto antes? No. Pero ahora pregunto, ¿qué les llamó la atención de este pequeño tráiler? El cuchillo, ¿qué le iban a hacer? ¿Lo querían asesinar o qué? Ok, bueno, a él le gustó el cuchillo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más le impactó de ese pequeño tráiler? Las personas estaban como ¿Convencidas? Convencidas, tenían cierto o sea, porque él lo decía, lo creían como tal. Perfecto. ¿Qué más le llamó la atención? Se creía un Dios. Se creía Dios. Este es un caso de un caballero que estudió 2 años en ciencias espirituales, agarró un grupo, se los llevó 2 meses, 3 meses, junto con él, en Coyihuayque, y de un momento a otro, dice allí que él se volvió su mentor. Pero después, al paso de estos 3 meses, él dijo que era la reencarnación de Dios. Es más, llegó a decir que Jesús vino a hacer bondad, pero él, Antares se le llamaba así, él venía a destruir todo. ¿Y qué otras frases ustedes encontraron allá, de esa secta? Fin del mundo. Fin del mundo, ¿qué más? Decían ellos, nunca antes había sido tan feliz que cuando sí parte de esta secta. Mira, tremendo, ¿verdad? Ahora, miren estos elementos. Fin del mundo y además un grupo
espiritual, un grupo que se reunía a lo espiritual. Y obviamente lo vemos desde lejos, porque ¿qué pasó? Este grupo espiritual, que creía que Antares era reencarnación de Dios, él tomaba a las mujeres de su grupo y los forzaba a tener actos sexuales. Embarazó una de ellas y entonces él dijo que ese bebé que estaba por nacer era Lucifer y había que matarlo. Y todos ellos, el 12 de noviembre de 2012, participaron, algunos de forma más activa, otros de forma pasiva, pero todos participaron en la incineración, o sea, echaron a este pequeño bebé en una hoguera de días de nacido. Un niño con menos de 3 días de nacido lo metieron en una hoguera porque supuestamente era Lucifer. Tremendo, ¿verdad? Pues esto se pone a pensar, oye, es un grupo espiritual que cree en el conflicto entre el bien y el mal y que tienen un seguidor. ¿A qué le suena? ¿Quiénes más creen en el gran conflicto? Nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en el gran conflicto. Y también creemos que existe un líder espiritual y también creemos que va a haber un fin del mundo. Todos ellos estaban en torno a las mayas, ¿no? La profecía maya, que el mundo se iba a acabar. El mundo se acaba y hay que hacer algo. Entonces, este grupo que tenía concepción del gran conflicto, si bien es condenable lo que hicieron, mataron a un ser humano inocente, días de nacido, sin embargo, eran extremadamente apasionados con los que creían. Ellos realmente creían que el fin del mundo estaba cerca y que había un conflicto entre el bien y el mal. Pero usted se puede preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué aquí estamos usted y yo? Casi recluidos, somos quizás 50, 60 personas que estamos en un colegio, mientras los demás están en la playa, otros están en las fiestas, otros están quizás pasando tiempo con su familia, y nosotros acá recluidos leyendo la Biblia. Cualquiera puede decir, ustedes son sectarios. ¿Qué diferencia entre ese grupo sectario y nosotros? Les tengo una pista. Exactamente. Allí, la muerte, la resurrección de Cristo. Él es nuestro centro. Así que cuando hablamos de devoción en Cristo, es porque realmente Cristo lo cambia todo. Podemos ser apasionados con la idea del gran conflicto, podemos ser apasionados con la idea, quizás, de crear un bien en la sociedad o ser apasionados con que llegue finalmente el fin de todo lo malo. Pero siempre la vida espiritual se va a desviar cuando sacamos a Cristo de la escena, siempre. Obviamente, Antares es un caso muy aislado y muy extremo, pero siempre cuando sacamos a Cristo de la ecuación, vamos a terminar también marchitos. Pero si nos centramos en nuestra vida espiritual en el Cristo muerto, resucitado y pronto a venir, tu vida va a ser distinta. Siempre. Y eso es lo que quiero llevarlos a continuación. Y ahora, queridos, si hablamos de devoción, vamos a definirlo brevemente. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 7. Hechos capítulo 10, versículo 7. Y antes de leer el versículo, en su Biblia se van a encontrar un título en el capítulo 10 de Hechos. ¿Qué dice? Correcto. Entonces vamos a hablar del verso 7 de Cornelio. ¿Alguien puede leer el verso 7, por favor? Dice, cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y otro soldado de los que lo asistían. Perfecto. Fíjese que en este contexto, Cornelio está buscando a un soldado y aparece la palabra devoto, devoción. Entonces se sobreentiende que si Cornelio está buscando a alguien para que le obedezca, es porque esta persona devota hace lo que diga Cornelio. ¿Qué es devoción? Notan ustedes en pantalla cómo es traducido esa palabra. ¿Ok? La palabra devoto. Esa palabra devoto, no sé si alguien tiene otra versión en su Biblia y aparezca otra palabra. Devoto, por acá, devoto, ok. Hay versiones, por ejemplo, la Biblia PER, la Biblia del Peregrino, traduce esa palabra en 2 palabras. Fíjense qué interesante. Piadoso y de confianza, junta esa idea. Y noten ustedes que la NBI
vuelve a mencionar la palabra devoto en esta traducción, pero me gusta que agrega la expresión regularmente. Es decir, que esta persona que Cornelio busca es alguien devoto, pero devoto regularmente, que mantiene esa devoción con él, o esa entrega con él, esa obediencia con él. Y es alguien piadoso y de confianza. Entonces, si vamos a definir devoción, podemos englobarlo en estos conceptos. Alguien, ¿verdad?, que es piadoso, alguien que es de confianza y lo es regularmente. Yo sé que están anotando, así que me avisan para continuar con el siguiente punto. Ok. Y ustedes van a ver acá estas figuritas medio extrañas que parecen garabatos. Bueno, no, parecen... Bueno, esas figuritas son las palabras hebreas de la palabra devoto. Esta palabra devoto, que está en español, fue llevada al griego, y la palabra del griego, que es traducida del hebreo al griego, es esta, la palabra sadik o sedaká. Esa palabra medio extraña es justo. Es la palabra justicia que se van a encontrar en la Biblia hebrea. Es decir, que cuando hablamos de alguien piadoso, alguien devoto, alguien regularmente devoto, alguien de confianza, está la idea de alguien justo, Y usted se puede pensar en este momento, entonces, ¿cómo es posible, si la Biblia ya declara que todos somos pecadores, que no hay justo ningún uno, pero por qué la Biblia nos dice que hay personas piadosas, que hay personas devotas y que hay personas justas? Y yo creo que una explicación está en este texto de Ellen White. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La ausencia de devoción, piedad y santificación del hombre externo viene por la negación de Cristo Jesús, nuestra justicia. El amor de Dios necesita ser constantemente cultivado. Amén. O sea, la cita dice que aquellos que no tienen devoción, piedad y santificación niegan a Cristo nuestra justicia. Entonces, por contraposición, las personas que sí aceptan la devoción, sí tienen piedad y sí aceptan la santificación, es porque han aceptado a Cristo nuestra justicia. Siempre la devoción es en Cristo, centrada en Cristo. Él es el centro. Cuando aceptamos a Cristo como nuestra justicia, nace en nosotros el deseo de buscarlo, el deseo de ser obedientes con Él, el deseo de buscarlo y de cultivar constantemente con Él. Esta cita se encuentra en Fe y Obras. Usted la puede también leer, ¿no? Desde Fe y Obras. La verdad, es un libro extremadamente especial, demasiado especial. ¿Qué significa F-I-O-Doshi? ¿Disculpa? Es Francisco y Orlando. Es Fe y Obras, página 12. Es un libro. Pero también puede ser Francisco y Di. Ok, ahora, hemos hablado que la devoción es en Cristo. Ahora, ¿por qué es en Cristo? Y la respuesta es la siguiente. Cuando Adán y Eva cayeron, ya no hablaban con Dios. Antes era natural para Adán y Eva hablar con Dios, cara a cara, directamente. Pero el pecado hizo un abismo infinito. Y yo le pregunto, ahora, ¿cómo Dios iba a comunicar con Adán y Eva? ¿Quién sería el puente? ¿La oración? La oración, sí, es verdad. Pero antes ellos podían hablar presencial. En efecto. O sea, ¿qué más? ¿Qué cosas Dios nos da para que hablemos con Él? La oración. La oración, ¿verdad? ¿Qué más? Su palabra. Su palabra. Todas esas herramientas Dios nos las da para comunicarnos con Él. Pero la oración, Jesús dice, pedid en mi nombre, Cristo. La palabra, quien todo fue transmitida, Hebreos 1, versículo de 1 al 3, dice que todos ellos hablaron por medio de Cristo. Entonces la palabra fue traída porque Cristo bajó a nosotros. Entonces ese abismo que creó el pecado, hubo un puente, y ese es Cristo Jesús. Él conectó al hombre pecador con el trono del infinito y lo ha unido para siempre. Es más, Cristo Jesús en su cuerpo, Él es un ser humano y también es Dios. Así que Él es la realidad que el hombre puede tener contacto con Dios.
O sea, la devoción en Cristo es genuina, porque Él ya lo es. Él ya tiene la unión entre el hombre y Dios. La escalera. Es la escalera, ¿verdad? Entonces, sí, es llamativo porque cuando Jacob, acá el caballero recuerda ese evento maravilloso, que la escalera de Jacob, ¿recuerdan? ¿Qué descendía en la escalera? Los ángeles, que bajaban y subían. La comunicación de Dios con el hombre, ¿no? A través del misterio angelical. Y que esa escalera estaba lo más abajo de la tierra, porque Jesús descendió en la humanidad, y está lo más arriba porque Jesús, siendo Dios, toca el trono del infinito. Esta cita que yo creo que resume todo lo que vamos a ver en la parte teórica de a continuación. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, el pecado produjo separación entre Dios y el hombre y únicamente la expiación de Cristo podía eliminar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. Amén. Entonces, ¿qué hizo posible esa comunicación? La expiación de Cristo. Cristo es el puente. Y como es el puente, ahora podemos entonces comunicarnos con Dios. Fíjense que hay demasiadas religiones y pensamientos filosóficos en un resurgir de este mundo, de este tiempo que vivimos, de la espiritualidad. De hecho, quizás usted está en la universidad o está en el trabajo y podrá conocer gente que lee el tarot, que le encanta el yoga, le encanta cualquier filosofía oriental y cree en el karma o cree en lo que te va a pasar, ¿no? Hay un despertar, un deseo de redescubrir cómo me contacto con el más allá o el contacto con la parte divina. Pero siempre, en la Biblia, esa devoción no depende de nosotros, es de Dios, es de Cristo. O sea, Cristo es quien hace el puente y Él es el centro de la devoción. Y ahora, yo quiero entonces que volvamos siempre a entender que la devoción siempre es en Cristo. Su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos y su vida es todo para nosotros. Se ve lindo, ¿verdad? Como ese fuego. Bueno, eso es lo que iba a pasar anoche. No sé, ¿se vio eso anoche? El fueguito. Porque me puse nervioso y se me olvidó colocarlo, pero bueno. Ese es el centro. Cuando entendemos la cruz, allá es la clave que une todo. Es como la llave que una bóveda que está llena de oro, ahí está en la cruz. Entonces, en esta parte teórica, ¿qué aprendimos? ¿De quién depende la devoción? Amén. ¿Y quién es el puente? Cristo. Perfecto. Adelante, pasen. Buenas. Aquí tenemos gente musical. Y yo después de esta parte van a tener un hermoso especial, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos hablando, haciendo un resumen hasta este punto, que la devoción es en Cristo, porque Él es el puente. Y que en efecto hay un resurgir de lo espiritual en nuestros tiempos. ¿Saben por qué? Porque hay pensadores que han visto el mundo después de las bombas nucleares, 2 bombas nucleares, 2 guerras del mundo. Hay un resurgir de qué pasó, por qué ahora el hombre está mucho peor. Y entonces ahora la nueva tónica es que el hombre debe solucionarse a sí mismo y que debemos buscar la mejor versión de ti mismo, tú lo puedes lograr, busca en tu interior. ¿Lo han escuchado? El resurgir de la espiritualidad, pero sin Cristo. Pero la devoción que es en Cristo es siempre mirando a la cruz y siempre mirando al Salvador. ¿Amén? Y ahora sí vamos a la parte teórica. Estos puntos, que son disciplinas espirituales y que les va a ayudar en su devoción, deseo que cada grupo lo estudie. O sea, vamos a dividirnos en 4 grupos. ¿Ok? Divídense en 4 grupos, van a leer estos versículos y ustedes van a sacar conclusiones. Entonces, vamos a empezar con, acá hay 5, 8, 9. Podemos ser 2 y un grupo de 3. Ok. Entonces. No puede ser. ¿Qué te parece Oscar con Noé? ¿Sí? Oscar con Noé, Biblia. ¿Les parece? Biblia. En meditar, ¿ustedes 2 sí? Mati, ¿verdad? Meditar, M de Mati, de meditar. Ahí está. Los cantantes, alabar. Eso. Y Kevin, junto con nuestro amigo, oración. ¿Les parece? No sé si ustedes logran ver las citas.
Si no, yo se las dicto. Entonces, ¿qué van a hacer? La idea es que tomen los textos bíblicos y en su punto, por ejemplo, a Mati que le toca la Biblia, poder ver en estos textos cómo lo puedo conectar con la devoción. ¿Ok? Y en el caso de meditar... no, a ti toca la M. Ok, bueno, sí, lo mismo, muy bien. En el caso de meditar, los textos bíblicos y cómo la meditación lo conecto con mi vida devocional. Igual, alabar, como estos textos bíblicos los conecto con mi vida devocional, y también en la oración, como estos textos bíblicos los conecto con mi devoción. ¿Ok? Bueno, lo que ustedes están viendo es una herramienta muy útil al momento de estudiar la Biblia. O sea, si ustedes quieren profundizar un poco, ¿por qué? Porque si ven, esa página tiene cada palabra y tiene cómo está escrita, ya sea en hebreo o en griego, y también tiene como, por así decirlo, un diccionario bíblico, que usted le dan clic a lo solito y le dice qué significa. La verdad, la mayoría de las veces es la traducción más cercana y ayuda demasiado a entender el texto, demasiado. Y entonces cuando ellos hablaron de meditar, hicieron algo súper relevante. Ellos conectaron la meditación con lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque la meditación no bíblica te llama a tener la mente en blanco. Mientras que meditar bíblico es que tú pienses en Dios viendo la naturaleza, viendo las obras, o sentándonos a comer, viendo el atardecer. Allí vemos, mira, qué hermoso cielo, qué hermoso sol, qué hermoso atardecer, qué hermoso azul del mar. Dios hizo eso. Entonces nos lleva a pensar en Dios, no a tener la mente en blanco, sino a pensar en las obras de Dios. El siguiente grupo, por favor. Alabar. Alabar. Muy bien. Nos vamos a centrar en los textos bíblicos que están descritos ahí. En Génesis 29, 35, el primero. Y dice así la palabra de Dios. Lo había pausado porque es el taller. Iba a haber mucho silencio, pero no importa. 29, 35. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y por eso se llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Aquí Lea toma una actitud bastante humana, porque si uno ve el contexto de los hijos que ella concibió hacia arriba, en ninguno le da el crédito a Dios. Siempre es como un crédito más humanista. Pero la traducción dice literal, ahora sí. Ahora sí, claro. Se dedicó como a exaltar su justicia propia en los otros hijos, y en este se acordó de alabar a Jehová. Nosotros, en nuestra devoción personal, debemos incluir esa alabanza, porque tenemos que tener en cuenta, tener en claro que Dios es todo, por lo tanto se merece la honra y la gloria. Amén. Ahí podemos encontrar que Dios es el motivo de nuestro canto. El motivo por el cual cantamos y que es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza y nuestra salvación. Amén, así es. Sí, nosotros tenemos que meditar de dónde nos sacó Dios. Nosotros estamos perdidos en este mundo, vivíamos sin esperanza, sin motivo. Pero Dios cuando llegó nos dio la salvación. O sea, la salvación que Él es Él mismo en nosotros. Por lo tanto, en retribución a eso, nosotros debemos alabarle cada vez que estemos en nuestra comunión personal. Y no solamente en el ámbito de la iglesia, a veces nos acordamos de alabar al Señor solamente en la iglesia, ni siquiera cantamos con el corazón, a veces solamente con el pensamiento. Cantamos el himno número 1, cantad alegres con la cara larga, entonces no es muy contraproducente. Cantar alegre. Alabar En todo momento. Amén. Y Salmos 150. Salmos. El salmo de la Biblia que viene.
Dice alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle en sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle en son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Amén. Si nosotros tuviéramos en cuenta eso, nuestras reuniones de los días miércoles, ya serían no tanto de pedir, sino de agradecer, de alabar. Y sería una reunión mucho más enriquecedora. Pero uno escucha a los hermanos decir, ay hermano, que tengo esto, que tengo aquello. Un hermano en son de broma decía en mi iglesia, ya el día miércoles ya aparece el muro de ornamento. Entonces, eso cambiaría nuestra perspectiva. Amén, muchas gracias, adoradores. Miren, la ventaja de la meditar y alabar es que la podemos hacer en cualquier momento. O sea, si estamos viendo al trabajo, a la escuela, en cualquier momento, y vemos un árbol, vemos una flor, vemos, no sé, una pequeña ave, podemos decir, Señor, qué lindo es tu obra, meditar en Jehová. Y también podemos, como dice uno de la ley del conquistador, tener una canción en el corazón. Podemos estar siempre teniendo un himno en la mente o en espacios, poder cantar al Señor. Ahora, la verdad, estos elementos se pueden mezclar entre sí el momento de usted hacer una devoción. No hay un patrón, ni un parámetro, ni una fórmula mágica. Antes del taller muchos me preguntan, ¿y cuál es la forma de hacer mi devoción? Es que no existe ninguna. O sea, lo aconsejable es que usted cante, después que cante, lea la Biblia y ore. Eso es lo más aconsejado. O bueno, obviamente antes de leer la Biblia hay que hacer una oración, pero después de estudiar la Biblia, tengo una oración más intensa, como más conversativa. Digamos, hay una oración para abrir la Biblia, y usted estudia la palabra de Dios, y después de estudiar la palabra de Dios hay que explicarla. Señor, ¿qué me quisiste decir a mí este día? Y luego orar con eso que el Señor te ha enseñado en ese día. Sería un consejo, pero en la verdad no hay ninguna fórmula. Usted quizá puede, por ejemplo, de decir, bueno, hoy yo quiero aprenderme las bienaventuranzas, o yo quiero estudiarme los milagros de Jesús, o yo quiero aprenderme los salmos y colocarle música. Pero lo importante es siempre tener una devoción personal con el Señor, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Y ahora vámonos con la oración, y de esto vamos a pasar al siguiente paso, los caballeros de la oración. La oración. Bueno, en el contexto de la devoción es súper importante la oración. ¿Por qué? Porque nos abre la mente. Perfecto. Sinceramente tenemos un punto que conversamos y sin oración no hay buena comprensión, sinceramente. Sin oración nosotros, aquí hoy que no hay buena comprensión, o sea, no hay una comprensión divina o espiritual, sino que podemos comprenderla conforme a lo que queremos nosotros comprender, o a nuestro beneficio, a nuestro criterio. O sea, muchas personas lo dicen y he conocido que son fuera de la iglesia, no son cristianos, pero lo usan como un libro, pero lo usan como una metodología. Tremendo. Más que todo para mover masa o más que todo para manipular personas. ¿Manipular? Ya que lo usan más que todo como una estrategia. Y entonces por eso es importante al inicio de la devoción, la oración. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que el Espíritu Santo nos guíe y nos oriente en cada texto bíblico que analicemos o estudiamos. Y después nuevamente, si está bien complejo, en algunas ocasiones sucede que aún no comprendemos bien ya estudiando, podemos hacer una oración intermedio del estudio, de la devoción, en este caso. Y obviamente siempre hacer el agradecimiento en oración a fin de la devoción. O sea, es como clave inicio, fin, y intermedio es cuando no comprendemos mucho y mandar una oración intermedio para pedir más conocimiento del Señor. Pero inicio y fin es como lo fundamental, y sí o sí tiene que estar. Excelente. Y lo otro, perseverancia en la oración y sinceridad ante todo. Ya sea, bueno, hablando del tema de la devoción, tiene que ser constante. O sea, en cada momento, ojalá en cada texto, la idea es que Dios sea nuestro guía.
que el Espíritu Santo sea nuestra guía en cada versículo que leamos, en cada palabra que haya, porque si nos damos cuenta, y yo creo que muchos de nosotros se han dado cuenta que en este retiro de encuentro, digo así, cada texto tiene varias palabras y cada palabra tiene como un significado, y por eso es bueno leer detenidamente, porque el lector apresurado muchas veces se pasa muchas cosas por alto. Y es importante, claro, leer, se puede decir casi que en una oración, o sea, con la mente puesta en Cristo. Señor, Señor, que usted me enseñe más que otras cosas, más que buscar, no voy por este propósito solamente acá, sino que voy con el propósito que Dios quiere para mí. Excelente. Y bueno, añadiendo igual un poco, a mí me impactó más el libro de Salmos, que tiene un versículo muy hermoso, y sobre todo 55:17, que dice acá. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y oirá mi voz. Mezclándolo con 1 Tesalonicenses 5:17, que simplemente dice orad sin cesar. Y ya. Pero es un versículo tan pequeño pero tan poderoso que a uno lo cambia, y a uno incluso, si lo llevamos al punto de darlo al inicio de la oración y todo lo demás, como que al final siempre es un gozo de agradecer, y ese agradecimiento te insta a seguir más adelante en la oración. Sigues orando de tal manera que de día, tarde o noche, en el lugar donde tú te encuentres, puedes comunicarte con él, sea el agradecimiento, sea el pedir, te mantiene más unido y es un puente para acercarte a la Señor. Y yo lo encuentro así. Amén. Muchas gracias. ¿Saben que uno de los fundadores de GYC, él comentaba alguna vez que llegó a su casa, se enteró que su hija había tenido un accidente, estaba en el hospital, y se arrodilló y dijo, Señor, gracias por este día. Y después se quedó ya. Mi hija está en el hospital, ¿y por qué estoy orando así? Se recapituló, ya va. Es porque he mecanizado tanto la oración, que ya, pase lo que pase, repito lo mismo. Señor, gracias por este día, buenas noches, hasta el siguiente día que me bendiga. Entonces la oración, como mejor lo diría Ellen White, es el acto de hablar con Dios como un amigo. Y también lo ha comprobado la neurociencia. Cuando oramos con Dios, se activan zonas cerebrales parecidas a cuando hablamos con alguien. El habla, se activa. Entonces la idea es que usted hable con Dios. Le diga, Señor, yo mañana, el día de hoy tengo un examen, el día de hoy tengo que un trabajo. El trabajo, necesito que me ayudes a que ordene el tiempo, necesito llegar permíteme llegar temprano a casa para estar con mi esposa, estar con mis hijos. Hablarlo como diríamos con cualquier amigo. Por supuesto, igual siempre guardando la reverencia porque es un Dios santo y puro, pero Él desea que hablemos con Él, colocar nuestras cargas con Él. Tengo mi hija enferma, tengo esta sensación de tristeza, Señor, tengo este problema en casa, tengo este problema en el trabajo. Pongan las cargas a Dios. Agradecer también a Dios. Y a veces, si bien es cierto, hay oraciones especiales que hacemos en la intimidad, en el aposento, especiales, también podemos mantener pequeñas oraciones durante el día, que pueden ser quizás, entre comillas, menos importantes, pero también mantienen una relación con el Señor. O Señor, ayúdame a encontrar que llegue el metro para que yo llegue rápido al colegio y puede llegar. Y eso Dios te responde. O Señor, ayúdame a conseguir a la persona que estoy esperando. Esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos que tenemos espacios vacíos, son los espacios que se pueden llenar, ya sea con oración, ya sea en alabanza mental, ya sea en meditación o sea con la Biblia. Pero yo sé que sé que todo este punto es teórico. Voy a pasar brevemente a teoría para que pasemos a la práctica. Verán, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí yo voy a destacar las dos palabras que ustedes ven en azul. La palabra someteos, yo sé que a los casados acá les va a encantar esa expresión, someteos. Pero no es la idea que quiere dar el texto bíblico, porque el sometimiento viene de una expresión, por así decirlo, de que yo descanso en el superior. Imaginen una guerra. En una guerra donde hay pelotones y el teniente o el capitán del ejército es el que gana la batalla. Siempre se gana el título. Entonces pueden haber algunos soldados que incluso se escondieron durante toda la batalla. O soldados que ni siquiera salieron. Pero el teniente, como gana junto con el pelotón gana. Esa es la idea del someteos. O sea, cuando tienes miedo, cuando no puedes,
Si tú depones en Dios, te sometes a Dios, entonces ¿qué va a pasar? Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dicho sea de paso, esta palabra resistir es la misma que va a aparecer ahora en Apocalipsis, que es lo que aguantan, ¿no? La resistencia, los que son brígidos. Claro que sí. Esa idea de la oración es la que va a enfatizar a continuación tanto Santiago, pero también el apóstol Pablo en Efesios. Sé que el texto es largo, yo solamente voy a enfatizar algunas cosas porque ya nos quedamos sin tiempo, o estamos quedando sin tiempo. Toda armadura de Dios, pregunto, ¿se puede tomar parcialmente la armadura de Dios? ¿O es toda o es ninguna? Y vuelve a enfatizar la idea de toda la armadura de Dios. Es toda, completa, todo el paquete completo. Y que ese paquete completo, uno de los principales, de los destacados, es precisamente la oración. Usted se lee el verso 14 al 16, hay un énfasis tremendo en la oración. Y yo sé que la oración, estamos acostumbrados a orar, pero yo creo que uno de los pilares de GYC es el estudio de la Biblia, como hemos hecho hasta ahora, entrar en el texto, leerlo con calma, analizar palabra por palabra, aplicarlo a nosotros. Y lo segundo es la oración. Es más, en la conferencia general hay momentos donde se ha invitado a GYC para que tenga la oración, porque ha sido una marca importante. ¿Qué es la oración de GYC? Ustedes están viendo acá los elementos, son exactamente los mismos del dentro del velo. A ver, ¿quién ha estado dentro del velo? Acá, ok. Entonces nos va a tocar, vamos a hacer un dentro del velo en los minutos que nos quedan. Nos quedan 20 minutos, yo creo que es suficiente para un dentro del velo. ¿Qué vamos a hacer? ¿El dentro del velo qué es? El dentro del velo es similar a la oración que Jesús enseña a sus discípulos. El Padre Nuestro, que le enseña, por cierto, 2 veces. La primera vez se los dice, Sermón del Monte, la segunda se lo da 3 meses después. Y los discípulos le preguntan, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y Él le repite la fórmula, porque la idea de orar, usted y yo lo sabemos que es importante, pero nos falta la práctica. ¿Qué buen método? Bueno, no solamente decir, Señor, gracias por este día, voy para mi trabajo, guárdame. La idea es que la oración, esa íntima, podamos adorar a Dios, podamos pedir perdón por nuestros pecados, podamos pedir a Dios y podamos agradecer a Dios. Este pequeño consejo que está en la oración modelo de Jesús, si lo aplicamos a nuestra vida, téngalo por seguro que su oración no va a ser de 1 minuto. Va a ser oraciones que usted se explaya ante Dios porque lo va a alabar, le va a pedir, va también a agradecerle. Vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces, hagamos juntos, vamos a hacer como un círculo. ¿Qué falta? Ok, entonces, lo que se hace es que se comienza con un canto, el dentro del velo se comienza con un canto, después se pasa a las secciones y cada sección tiene un canto. Por tiempo, nosotros no vamos a hacer los cantos, pero usted lo puede aplicar en su casa, pero sí vamos a hacer el espacio. O sea, primero adorar, luego pedir perdón, luego pedir y luego agradecimiento, ¿ok? O sea, entonces, adorar, después de adorar vamos a pedir perdón. Usted, si es algo muy privado, usted lo puede decir mentalmente. Si es algo muy general, si tiene en su corazón, puede decirlo en público, pero obviamente esto no es un confesión, no estamos haciendo una confesión ni nada. Vamos entonces a empezar a pedir después que hayamos pedido perdón, pedimos otras cosas y finalmente agradecemos, ¿ok? ¿Se dieron cuenta cuánto oramos? No. 20 minutos. Bueno, 22 minutos. ¿Verdad? Y claro, cuando se hace así, cuando adoramos, pedimos, agradecemos, confesamos, pedimos, agradecemos, ya la oración se convierte en algo distinto. No es solamente, Señor, gracias por este día, me voy, chao. Se convierte en algo distinto, algo más especial. Es abrir tu corazón con Dios. Quedan 7 minutos y no puedo cerrar el tema sin mencionar lo siguiente. Verán, ya hemos hablado de la oración, tenemos que hablar de estudiar la Biblia y voy a enfatizar solo 4 ideas. Primero, nunca estudiar la Biblia sin oración. ¿Por qué? Porque al abrir la palabra de Dios y hacerlo con oración estamos diciendo, Señor, usted es
el dueño de su palabra, ilumíname para poderla entender. Y así nos sacamos cualquier prejuicio, nos vaciamos. Porque 2 de Pedro 1:21 usa la metáfora de un barquito que está a la deriva. Y que ese barquito que está a la deriva es movido. Y así fueron soplados los escritores bíblicos. Y no fue humano. Dios sopló sobre ellos y lo que está acá es palabra sagrada. Y como es palabra sagrada, no solamente un texto es sagrado, toda la Biblia completa, de principio a fin, es sagrada. Esto quiere decir que usted debe, al momento de estudiar la Biblia, tratar de unir la mayor cantidad de textos posible, sobre todo cuando va a hacer un estudio, o sea, porque hay devoción personal, que usted puede estudiar una porción de la palabra, ya sea, si a usted le gusta estudiar los salmos, a usted le gusta estudiar la vida de Jesús, a usted le gustan de pronto estudiar las historias de los profetas, pero también al momento de hacer un análisis, ya sea, por ejemplo, para dar un sermón, o ya sea para entender un tema, allí debemos usar la mayor cantidad de textos posibles de la Biblia, para unirlos todos, la mayor cantidad posible. Y lo segundo, este sí yo quiero que lo leamos, Hebreos 1. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 1. Y dice, ¿lo tienen? Ok. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo de los padres de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, el texto es bello. Dice ya que Dios te está hablando. O sea, que Dios ha enviado profetas porque Dios quiere hablarte. Es una realidad. Entonces, cuando hablamos la Biblia, podemos orar y pedir al Señor, ¿qué me vas a decir el día de hoy? Y abrir el corazón a Él, y el Señor va a hacer algo especial al momento de estudiar la palabra de Dios. Y entonces, ya cerrando este taller, someteos, depender de Dios, resistir, aguantad el diablo y huirá de vosotros. ¿Y por qué someterse a Dios y por qué resistir al diablo? Lástima que la luz no deja, pero estos son unas escamas de un dragón. Porque si tenemos que hablar de devoción, no puedo irme sin hablar de la devoción en el tiempo del fin. Y con esto cerramos. Verán, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese versículo no está allí al azar, está contenido en la visión del gran conflicto. Y en la visión del gran conflicto que se levanta el dragón contra, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Y esa idea que tuvieron, esta secta de Antares, de que existe un gran conflicto, sí existe un gran conflicto, pero no es humanos contra humanos. El gran conflicto es el dragón, que es Satanás, contra Cristo, los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo. Y finalmente, esa porción del gran conflicto invita a estudiar siempre el mensaje o los pilares de la fe adventista, que son estos 4. La no inmortalidad del alma, esto sí quiero que lo noten, que no se los olvide nunca, nunca, nunca. Si ustedes estudian o van a hacer una disertación, un sermón, o un estudio profundo de las Escrituras, si se quedan en estos 4, jamás se van a perder. La inmortalidad del alma, o la no inmortalidad del alma, el santuario celestial, la ley de Dios y el mensaje de los 3 ángeles, o la fe de Jesús. Esos son los 4 pilares del adventismo, y de esa forma estaremos con la armadura de Dios y estaremos listos para el tiempo del fin. ¿Alguien me ayuda a leer esos textos, por favor? Dice, todos, uno. Los todos, sí. Dice, los que buscan sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuerzan en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Ellen G. White, Conflicto de los siglos 617. Ajá. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar
en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y a sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. No habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la ¿Te eternidad. puedo interrumpir? Es que Landy dice que quedan 5 minutos para terminar. Gracias, Benjamín. Continúa. Sí, por No favor. habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Yo creo que cualquiera de estas citas provoca decir un gran amén. Son importantísimas. La podemos atesorar en el corazón. Yo creo que si ustedes están acá en este taller, incluso yo como expositor, es porque Dios nos ha traído. Tengo fe de eso. Y nos ha traído porque estamos en un tiempo solemne. Ya en este gran conflicto que sí existe y que es entre Cristo y Satanás, debemos como nunca someternos a Dios, descansar en Él, poner nuestras cargas en Él, y eso se logra a través de la oración, el estudio de la Biblia, la meditación en las obras de Dios y las alabanzas. Eso debemos tenerlo en cuenta. Son las únicas armas del gran conflicto. Y como último material que recomendaría, con humildad, ¿sí?, es lo siguiente. Primero, sin duda alguna, los libros de la oración. O sea, hay un libro de Ellen White sobre la oración espléndido. Van a encontrar cómo Dios responde a las oraciones, el amor que Dios tiene cuando lo escuchamos. Ustedes se van a enamorar de ese libro. El Camino a Cristo, aunque es un libro muy subestimado, allí está cómo nos conectamos con Dios y la clave de la devoción. Es más, si ustedes sienten su vida devocional un poco quizás apagada o quizás débil, sepan que el hecho de eso es que Dios está ya buscándote. Dios está buscando, te quiere hablar contigo. Y una buena forma de retomar el camino de Dios o esa fe ferviente es leer el Camino a Cristo. Lo pueden leer con calma, un capítulo o quizás medio capítulo, como sea. Pero es un libro especial. Y lo pueden leer las veces que quieran y van a encontrar más y más verdad en él. Ahora, obviamente la Biblia, texto sagrado, la clave de todo. Otro libro que está muy asociado al tema es el libro Fe y Obras. El libro Fe y Obras es un libro que resume cómo nosotros somos salvos por la fe y cómo Jesús nos mantiene en la fe y Él mantiene la devoción. Ese libro Fe y Obras son tanto la oración como Fe y Obras, como el Camino a Cristo, son libros pequeños, como 60, 90 páginas aproximadamente. Hay otros libros asociados al tema. Uno es Preparación para la Crisis Final, de Fernando Scheich. Hay varias ediciones. Ese libro habla del último punto que hablamos, cómo es el gran conflicto y cómo el remanente se prepara para la crisis final y que la única forma es a través de la devoción, mantener una devoción intensa con Él. Y otro libro que aunque no está directamente asociado con el tema, sí creo yo que es importante o aconsejado su revisión, de Fernando Carale, Misión y Visión, porque él muestra cómo el mundo ha entrado en ideologías, ya sea de evolucionista, ya sea posmoderna, y que toda esa idea, toda esa mezcolanza, la única forma que podamos estar seguros es con la palabra de Dios. Porque lo que es cine, el arte, la música, todo está plagado de lo que nos aparta de Dios. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes? Es bueno saber cómo está el mundo, pero sobre todo, someter a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, queridos, yo creo que sin duda alguna el Señor nos ha traído y que la cruz de Cristo sea el centro siempre de su día a día. Como dice la mensajera, en el Camino a Cristo, página 91, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de este tu primer trabajo. Pon las manos en tus pies, ya sea para que te guíe en el camino o te lleve a otro camino. Y así entonces creceremos en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor Jesús, porque usted además de haber descendido entre los hombres, nos enseñó a orar, nos enseñó a estudiar la Biblia,
nos enseñó a meditar, Señor. Usted es el mayor ejemplo de todo esto. También alababa, dice allí, decía a toda la gente, que Jesús cuando era niño cantaba y alegraba el ambiente con sus cantos. Que Jesús, mientras era adulto, a pesar de pasar toda la noche orando, de pasar toda la noche sanando enfermos, liberando leprosos, sanando también a aquellas personas sumidas ante los demonios, Jesús, a pesar de lo cansado, iba a orar. También Jesús, Señor, es el ejemplo porque Él meditaba en tus obras, las obras de tus manos. Y que ese cielo que has hecho, ese mar de acá que vemos en Iquique, esas montañas llenas de arena, son obras de tus manos, Señor. Eres poderoso y sabemos que mientras estemos en comunión con usted, más y más podremos conocer de su amor y conocer de las obras que tienes preparadas para nosotros. Que esta devoción se mantenga porque usted es el centro y el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos. Amén.